El año pasado el diputado provincial Fabián Pablo Oliver presentó en la legislatura de la provincia iniciativas similares. También lo hizo ante la justicia, cerca del mes de junio, julio del año pasado, una medida similar a la que se termina adoptando y la que termina adoptando recién lo que explicaba Héctor Martín Galeano, este juez de la provincia. ¿Cómo anda, diputado? ¿Todo bien? ¿Cómo está? Muy bien. Buen día, buen año para todos. Buenas tardes. Bueno, igualmente, buen año, que tenga un buen 2021. ¿Celebraste vos la decisión de la justicia en este caso, no? En realidad, desde el punto de vista jurídico, es irreprochable y la verdad que nos alegra que un juez de la provincia de Santa Fe haga respetar el espíritu de la ley 10.000. Estamos hablando de la ley de intereses difusos. Lamentablemente hay muy pocos jueces que la interpretan como hay que interpretarla. Ustedes saben que ya desde marzo del año pasado distintos actores venimos solicitando la veda pesquera en virtud de la extraordinaria bajante del río Paraná. Esta bajante es tal cual lo dijeron los biólogos y los distintos especialistas que están nucleados en el CONICET, en el INALI. Se está prolongando, se hablaba de una bajante extraordinaria de año y medio, y ya estamos por cumplir 10 meses desde que comenzó esta bajante. En junio, en virtud de que todas las sanciones legislativas no habían sido atendidas por el gobernador Omar Perotti, inclusive hubo una media sanción que presentó un diputado del justicialismo, Cachi Martínez, que pedía la veda. En junio, bueno, fuimos a la justicia y al haber dos presentaciones, una que hicimos un grupo de diputados y diputadas y otra que hicieron organizaciones gubernamentales de Rosario, se acumularon las dos presentaciones, los dos recursos colectivos que se presentaron y se tramitaron en Rosario y bueno, el juez Luciano Carbajo determinó la veda. Decir, y ya termino brevemente, que la provincia no puede aducir de que se vio sorprendido, ni nadie, todo el mundo sabía que se estaba tramitando este pedido de veda, e inclusive el 18 de diciembre hubo una audiencia de conciliación donde el juez Carbajo le dio a la provincia, le otorgó 5 días hábiles para que presenten una propuesta que permita preservar el recurso hitícola que estaba en riesgo. Como la provincia no hizo ninguna presentación, la decidió tomando él mediante este fallo en primera instancia. Más allá de la preservación del recurso hitícola, de la cuestión ambiental, que tiene que ver con la bajante obviamente, ¿qué hacemos con los pescadores, Pablo? ¿Qué hacemos con las familias que viven de esto? Digo, nadie lo pensó, nadie va a pensar en esta situación también, porque el juez puede determinar la veda. Ahora tenés cortes de ruta porque los tipos están diciendo, muchachos, necesitamos comer. Sucede eso porque tenemos un gobierno que se corre de todos los conflictos y que no asume lo que tiene que asumir. La ley de pesca de la provincia de Santa Fe claramente establece que cada vez que hay una veda total o parcial, lo que tiene que hacer el Estado es subsidiar a las familias de pescadores y pescadoras hasta tanto la veda esté vigente. No es la primera vez que en la provincia hay veda, pero es la primera vez que hay un conflicto con esta escalada, porque lamentablemente tenemos un gobierno que por primera vez lo atendió hoy a los pescadores en el Ministerio de Desarrollo Social, por lo que pude ver en las distintas publicaciones que hacen los medios de comunicación. Desde el 28 de diciembre se conoce este fallo y hace 7 meses que se sabía que se estaba tramitando la posibilidad de que existe una veda. Entonces, ¿cómo se resuelve? Haciendo lo que hay que hacer, el Estado subsidiando a las familias de pescadores, por un lado. Pero por el otro lado, todos aquellos que se rasgan la vestidura, parece que ahora, algunos recién ahora descubren que hay familias de pescadores y pescadoras que viven indignamente, que viven por debajo de la línea de pobreza, hace décadas, que son las manos de obra sobreexplotadas por unos pícaros que son los dueños de los frigoríficos, que no son más de una decena en la provincia de Santa Fe, que hacen fortuna con poca capacidad instalada, porque la verdad que las inversiones que hacen estos empresarios, entre comillas, es mínimo, no producen, lo que hacen es depredar la fauna hitícola de nuestros ríos de agua dulce. Entonces, la verdad que ojalá esta sea una oportunidad para discutir de qué forma se dignifica
a los trabajadores del río. Nosotros hemos presentado un proyecto que es la modificación de la ley 13.111, que establece el registro de pescadores, y estamos proponiendo que haya un sistema serio en una mesa de concertación, donde en esa mesa de concertación se pueda discutir los precios referenciales que tienen que pagarle los acopiadores y los frigoríficos a los pescadores. Porque saben una cosa, y esto le pongo mucha vehemencia por esto que decía, algunos recién ahora descubren que hay pescadores que viven por debajo de la línea de pobreza, y hay mucha hipocresía también, porque los mismos que hoy están diciendo que los culpables es un juez insensible que no conoce la realidad de la provincia, y diputados, organizaciones que son fundamentalistas y que nos atacan por redes, que nos mandan amenazas, esas mismas personas son funcionales a los grandes negocios que llevan a cabo los frigoríficos desde el año 1996 hasta la fecha. Entonces, tiene que ser esto también una oportunidad para discutir dos cuestiones. Una es el modelo de comercialización de la República Argentina, que está devastando nuestros ríos. Argentina es uno de los pocos países que exporta fauna vitícola de río, autóctona. La mayoría de los países exportan piezas de criadero. En nuestro país muy pocos hacen el negocio con los recursos que son de todos los argentinos y argentinas. Y la otra cuestión que le decía, discutir las condiciones dignas para los trabajadores y trabajadoras del río, que insisto, hace décadas que la pasan bien, independientemente que hoy no puedan pescar por 90 días, no es que ahora porque no van a pescar van a vivir por debajo de la línea de pobreza. Hace décadas que viven, y hay muchos funcionarios en todos los niveles del Estado que hicieron muy poco o prácticamente nada para que esta situación se modifique. Así que también esperemos que esta sea una oportunidad para poder dar estos debates y que podamos enfrentar el lobby que hacen justamente estos empresarios que se la viven no solamente mintiendo, sino que utilizan distintos métodos, entre ellos utilizar a los propios pescadores, que obviamente tienen que llevar el sustento diario a su casa, pero que los sobreexplotan hace décadas mientras ellos ganan fortuna de dinero. Héctor. ¿Cómo andas, Palo? ¿Qué tal? Buen año. Hola, ¿cómo les va? Muy bien, básicamente coincido con todo lo que decís, pero te pongo algunos depende en el medio, a ver qué te parece. Bien. El fallo de Carbajo propone la veda total, la veda pesquera total, incluyendo la comercial y la recreativa con devolución. Y además, nosotros no lo y además plantea en toda la extensión del Paraná, lado Santa Fe. Son dos cosas que la provincia hoy en su apelación observó. Dijo, por un lado, la veda con devolución, cómo se va a generar cuando hay todo un negocio de cabañas, económico, comercial, turístico, que depende mucho de esa actividad. En segundo lugar, la provincia dice, nosotros en el Consejo Federal votamos por la cuestión hidrológica, votamos a favor de la veda, pero pensando más adelante para discutir los cupos de exportación básicamente. Y si además, ¿qué sentido tiene poner la veda en Santa Fe si Entre Ríos va a tener un temperamento distinto? Y finalmente, respecto al fallo que se conoció el 28, la provincia dice esto. Nosotros, para tener una respuesta redonda a la justicia, tenemos que convocar al Consejo Provincial Pesquero, y de ahí tiene que salir la propuesta superadora que nos está pidiendo la justicia, que no nos dio margen en términos de días hábiles para hacerlo. Son tres cuestiones que plantea la provincia hoy en su escrito de apelación y te los quería comentar. A mí me parece que son racionales también estos tres puntos. Son verdades relativas. A ver, en primer lugar, nosotros no pedimos la veda para la pesca deportiva. En primer lugar, porque estamos convencidos que no tienen una actividad depredadora. Quienes depredan el río y lo vacían son los frigoríficos, que ojalá alguna vez estén dadas las condiciones. Algunos creen que uno demoniza la tarea de los frigoríficos, pero realmente no es que uno lo demoniza. Hay que empezar a priorizar el mercado interno, porque nosotros consumimos obviamente muchísimo pescado de río, pero
hay que trabajar fuertemente y en esto hay que sumar masa crítica para que de una vez por todas Argentina tenga otro nuevo modelo de comercialización y dejemos de exportar fauna autóctona. Así que nosotros no estamos de acuerdo, el juez lo incorporó porque cuando lo pidió la organización El Paraná No Se Toca, sí lo incorporó cuando ellos lo pidieron en el mes de junio, porque bueno, las mediciones hidrológicas del río estaban muy por debajo todavía de lo que está hoy actualmente. Exacto. Desde nuestro punto de vista, incorporar a la pesca deportiva fue un error y no suma al cuidado del recurso itícola propiamente dicho. Nosotros entendemos que con la comercial es suficiente. La otra cuestión, no es cierto que con los 5 días hábiles no tuvieron tiempo. Estamos hablando, 7 meses se tramitó este recurso a la justicia. Esa fue la audiencia del 18 de diciembre. Desde el 22 de junio hasta diciembre hubo otras audiencias también y presentaciones que la provincia de Santa Fe no hizo, y si la excusa es que no estaba el Consejo Federal Pesquero, en todo ese tiempo se tendría que haber convocado. Y si lo convocaron, no lo utilizaron para discutir esta cuestión. Así que la verdad que nos parece bien que sea el Consejo Federal Pesquero quien haga la propuesta, pero no es excusa. Tuvieron todo este tiempo para poder hacer una propuesta al juez. Yo creo que han minimizado y han ninguneado desde el primer momento la posibilidad cierta de que haya un juez que dicte una veda, porque también hay que decir que no hay muchos antecedentes de veda que se establecieron por una medida judicial a partir de una presentación de algún recurso colectivo como pasó en esta oportunidad. Otra cuestión... Y la tercera... Sí, no, dale, sí. Era la tercera la idea de que Santa Fe, el Paraná del lado de Santa Fe sí y del lado de Entre Ríos no, que te había planteado. Esto es... Sí, a ver, yo lo entiendo, pero la verdad que es una excusa. Esto es como decir... no cometamos un delito acá, si total, si estamos cometiendo un delito, sigámoslo haciendo, si total en Santa Fe o enfrente se está cometiendo un delito. A ver, para poner un ejemplo absurdo, pero digo, no es un fundamento serio eso, porque Entre Ríos tuvo una veda acordada y sin embargo Santa Fe no tuvo veda cuando Entre Ríos acordó una veda. Entonces cuando nos conviene ponemos a Entre Ríos como ejemplo de que está haciendo lo contrario, y cuando Entre Ríos tuvo la veda nosotros no hicimos los tontos, miramos para otro lado y dejamos que sigan depredando y haciendo un desastre en el río Paraná. Entonces si lo vamos a decir que tenemos que coordinarlo con Entre Ríos, hagámoslo siempre, cuando Entre Ríos tiene veda y cuando Entre Ríos no tiene veda. Pero la verdad que para mí me parece que es es poco serio. ¿Por qué? Porque inclusive los frigoríficos están de este lado. Entre Ríos no tiene prácticamente frigorífico. La actividad de exportación se produce en la provincia de Santa Fe, más que nada en toda la zona litoral. No es la misma pesca que tenemos acá, la que tiene corriente, la que tiene emisión y demás. Pero lo que sí es cierto que medidas proteccionistas permiten que se pueda cuidar el recurso. Entonces, me parece que hoy reaccionaron tarde. Yo insisto, ¿qué hacemos con los pescadores? Hay que asistirlos, lo que siempre se hizo. Entonces, la verdad que hay un registro de pescadores que está actualizado, se le ha dado algunos subsidios en el marco de la pandemia. Entonces, no entiendo por qué desde el 28 hasta esta fecha, más allá de la decisión política de discutir la medida, tienen todo el derecho a hacerlo el gobierno de la provincia, se lo hubiese convocado y se le hubiese dado la tranquilidad y la garantía de que iban a ser asistidos como fueron ya en otros procesos de veda. Ahora, Pablo, está claro que esta, no es la solución, esta veda, más allá de la situación coyuntural que agrava aún más la cuestión. Pero hablamos de frigoríficos, hablamos de cupos para exportación. Si nos quedamos solamente en solucionar esta coyuntura con veda sí, con veda no, estamos fritos, digamos. Acá se necesita un trabajo legislativo importante, se necesita un trabajo del Ejecutivo muy importante y, por qué no, también articulado con la justicia. Digamos, no es la solución definitiva lo de la veda. Entendemos que esto puede ser un puntapié inicial para discutir determinadas cuestiones, ¿no? No, a ver, en todos lados, en todos los países del mundo y en otras provincias, las vedas son habituales. En la provincia, ¿por qué? Porque es natural. El ciclo... Insisto con esto que te digo, más allá de la coyuntura y de la situación coyuntural, lo que vos planteás acerca de los frigoríficos, etcétera, digo, los cupos de exportación es algo que hay que empezar a trabajarlo.
Juanchi, digo, a ver, dos cosas. Digo, no es coyuntura. Lo que pasa es que en esta provincia el lobby de los frigoríficos pesan más que la vocación y la voluntad por cuidar el medio ambiente. Y los pescadores, los que realmente conocen del río, los pescadores de oficio, los pescadores artesanales, ellos mismos saben que el recurso está en riesgo si no se para cada tanto para que el sistema de reproducción de los peces tenga su continuidad. Hace 3 ciclos de reproducción que en la provincia de Santa Fe no fueron buenas. O sea que para vos la solución es una veda cada tanto y nada más, digamos, no discutimos el modelo de comercialización, no discutimos los cupos, no discutimos el lobby de los frigoríficos, no discutimos nada. Juanchi, pero no me escuchaste lo que dije al principio, hablé 10 minutos de esto. Por eso, yo estoy diciendo que debe ser una oportunidad para discutir los modelos de comercialización y para discutir de una vez por todas los precios referenciales. Porque los pescadores cobran miseria, hace décadas que cobran miseria, porque el Estado no hace lo que tiene que hacer, que es regular la economía. Aquellos que defienden el libre mercado y que después se horrorizan porque los pescadores salen a cortar, son los primeros que tienen que entender que es el señor Estado el que tiene que regular la economía. Entonces los pescadores van a seguir recibiendo miseria hasta tanto el Estado no haga lo que tiene que hacer. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el Estado de la provincia de Santa Fe? Seriamente, en una mesa que estén representados todos los actores, tiene que fijar un precio de referencia para que los pescadores del río cobren dignamente, para que tengan otras condiciones de trabajo, para que tengan obra social como cualquier laburante, para que puedan también descansar como cualquier laburante. Los señores que se llenan de plata, los dueños de los frigoríficos que sobreexplotan a estos trabajadores, lamentablemente lo hacen con mucha tranquilidad, con mucho confort. ¿Por qué? Porque el Estado no hace lo que tiene que hacer. Entonces, ante la pregunta que vos haces, yo te contesto, yo estoy dispuesto a hacerlo. Se lo he dicho a los pescadores que nos comprometemos aún más. Yo en 4 años y medio, 5 años de legislador, proyectos de ley que tengan que ver con la pesca y para discutir estas cosas, ya presenté 2. Uno de ellos son los precios referenciales y la modificación de la ley 13.111. ¿Y qué pasó con ese proyecto, Pablo? No se han tratado. A ver, la media sanción de la veda no la trató el Senado. Claro. Hay que preguntarle a los senadores por qué entendieron de que no era necesaria una veda cuando el hidrómetro del río Paraná en Santa Fe estaba por debajo de 0,40 centímetros. Y que me digan si eso no fue una masacre de lo que hicieron con el río. ¿Saben por qué los frigoríficos hoy no salen a hablar cuando en junio sí salieron? No tienen lugar en las cámaras. Han hecho un desastre con el río. No tienen lugar en las cámaras. Y por más que se corte, que no haya veda, tienen suficiente para seguir exportando. Entonces, hasta que estas cosas no se discutan con todas las letras, va a ser muy difícil. Entonces, ante la pregunta, todo muy lindo, pero los pescadores tienen que llevar el sustento. La única forma de dar respuesta a eso es que el Estado haga lo que tenga que hacer. Pero ojo, que se dejen de engañar a la gente. No se le está regalando nada a los pescadores, se está haciendo algo que es habitual cada vez que hay una veda. Lo que sucede es que ahora escaló esta veda. ¿Por qué? Porque no los convocaron al diálogo, recién hoy a la mañana los convocaron. Gracias, Pablo, como siempre. Un abrazo. Gracias. Y disculpen la vehemencia, pero realmente me enoja por ahí algunas posiciones de algunos funcionarios que con mucha hipocresía hace unos meses decían que no era necesaria la veda, ahora por lo menos reconocen que algunas medidas había que tomar. Igual déjame decirte que vos esto que marcabas, de por lo menos la última década, gran parte de esa década la gobernó el Frente Progresista, ¿no? Sin duda, yo me hago cargo, yo no soy de esconder la basura debajo de la alfombra. También es cierto que el Frente Progresista en el Consejo Federal Pesquero siempre planteó las cuestiones de la exportación y no hubo eco. Y también es cierto que mientras gobernó el Frente Progresista nunca hubo una escalada de violencia y de corte como hay hoy, porque siempre se los convocó y se los contuvo a los pescadores. Nunca se llegó a un nivel de situación de exposición tal como ahora. ¿Por qué? Porque había un Estado que reconocía que cuando había medidas de esa naturaleza había que subsidiar. Y termino en esto. Las vedas totales son extraordinarias. Después la ley de pesca ya establece vedas parciales.
Por eso ya digo que es habitual que el Estado tenga que asistir a los pescadores. Los muchachos que hoy gobiernan, elegidos legítimamente por los ciudadanos y ciudadanas de Santa Fe, algunos parece que recién se enteran que cuando hay una veda hay que asistir a los pescadores. Y eso es lo que a uno lo enoja y lo pone en una situación muy incómoda. Gracias, Pablo. Un abrazo grande. Gracias.